Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Te estamos dejando este mensaje a partir del domingo 6 de febrero y estamos en tu casa. Gracias por recibirnos, por recibir el mensaje a través de los celulares en general o las computadoras. Queremos traerte palabra de paz, palabra de aliento, palabra del Señor que sale de la Biblia. En el edificio del Templo de Ciudad Evita, hoy en este mismo horario nos estaremos 11 de la mañana del domingo 6, nos estaremos congregando presencialmente, estaremos celebrando la Cena del Señor en un año con gozo, con alegría por supuesto, en un año que empezamos con ciertas dificultades, con algunos contagios que felizmente no fueron graves, pero de alguna manera el aislamiento fue obligatorio. Y recién este es el primer domingo que tendremos una celebración presencial. Es un tiempo difícil realmente este año, en toda la humanidad. Son tiempos difíciles y como estaba diciendo en los mensajes de domingos anteriores, esta semana, lo digo ahora, fue para Argentina terrible. Muertes por drogas, cocaína adulterada, según algunos informes periodísticos. Lamentable que normalmente sabemos hay gente adicta que termina muriendo, a veces de sobredosis, a veces porque delinquen. Sé de lugares donde se pueden recuperar. De salir de la droga es posible, como lo dice el Cedronar, pero en este caso quiero agregar que los lugares que conozco, podés pedírmelos en privado, en Ciudadela Norte, en calle Saavedra, hay un grupo que todos los viernes se reúne y también ellos, como gente que ha salido de esta adicción, pero que han salido gracias a la ayuda de un pastor amigo, Rubén Lobato, que en su juventud fue adicto, y con esa mala experiencia, pero con la transformación que hace Cristo en las vidas, hoy con autoridad, con poder, con amor, puede acompañar a otros que quieren dejar la adicción. Si fuera ese tu caso o algún familiar, no dudes en ayudarlo. Mientras hay vida y esperanza, decimos. No dejes para mañana lo que se puede hacer ya para acompañar a alguien que está en una situación de adicción. Dicho esto, y había dicho el domingo pasado que iba a comenzar estas meditaciones de todos los domingos con una advertencia de precaución para evitar accidentes. Y tenía en mi mente, por una cuestión de mucho viaje, mucho turismo, los accidentes viales, y de los cuales creo que el más frecuente en las rutas es el adelantamiento indebido, en curvas, en lugares con doble raya amarilla. Un adelantamiento cuando no se ve termina provocando choques frontales. Creo que en lo que va del año, todas las semanas se han estado registrando este tipo de accidentes. Hasta lo enlazaría con una adicción, la adicción a la velocidad. Yo también conduzco y también a veces aprieto el acelerador más allá de lo que dicen los carteles. No es prudente. Y menos aún pasar por encima de estos tipos de advertencia. Cartel de reducir la velocidad. Voy a generar una polémica aquí. Algunos publican, no te dejes atrapar por los radares. Yo también lo diría. Pero yo, cada vez que veo un cartel que me indica una velocidad, pongo el auto a la velocidad que dice el cartel. No le tengo miedo al radar. Y realmente creo que nunca tuve una multa por exceso de velocidad. Sí he tenido por otros tipos, porque estamos en este mundo y a veces nos equivocamos. Pero en definitiva, si conduces, hazlo con prudencia, no te adelantes en las rayas amarillas. Después, fuera de
este texto, te pondré una canción de alguien que mordió la banquina de la vida por no respetar estas reglas de tránsito comunes para todos. Y si todas las observamos, no por temor a la multa, sino por prolongar la vida del prójimo que puede estar viniendo de frente o que está atrás mío o adelante, seremos una sociedad mejor, de mejores conductores en este caso. Pero estamos para hablar la palabra de Dios. Y ahora sí nos acercamos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíanos a toda la verdad conforme lo dice tu palabra. Guíanos a entender tu voluntad y con tu ejemplo, Jesús, saber cómo conducirnos día a día. A ti sea la gloria. Gracias por el Espíritu Santo. Amén. Tengo para leer el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 32 al 39. Es de los últimos momentos de libertad de Jesús. El título habla de Getsemaní, el lugar donde fue a orar Jesús. Getsemaní quiere decir olivar o prensa de olivas, prensa de aceite. Y el sitio, sí, evidentemente tenía olivos. Está en el valle del Monte de los Olivos, que hasta hoy se mantiene después de tantos siglos en Jerusalén, en las cercanías, por supuesto. Y fue el lugar donde fue Jesús a orar por última vez con sus 11. Ya no estaba Judas, porque esto sucedió después de que Judas salió a vender, a entregar a Jesús. Pero bueno, dejemos a Judas, es un problema de este mundo, problema de pecado. Quiero centrarme en lo que nos dice la palabra respecto de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. El relato nos dice que oró 3 veces el mismo pedido. Jesús había venido para pagar el precio de mi pecado y de tu pecado. Y ese precio significa morir. Pero humanamente, y acá en este pasaje justamente nos describe la humanidad de Jesús, que tenía angustia, que tenía miedo, que pide a Dios Padre si podía pasar aquella hora, pasar aquel trago amargo, si había otro plan, un plan alternativo para salvarnos. Pero no hubo. Lo sabemos. Por eso somos salvos. Por eso somos perdonados. Porque hubo un inocente que derramó su sangre, que murió en la cruz, al cual le podemos pedir perdón, al cual le podemos reconocer su entrega y del cual dependemos. Quiero sacar varias enseñanzas de este pasaje, entre ellas la de orar. Una frase que nos dice acá Jesús: oren siempre para que no caigan en tentación, para que no se descuiden. Un consejo que te servirá a lo largo de tu vida. El lunes, cuando te levantas para trabajar, te comiendas a Dios en cuanto a tu familia para que esté guardada por la mano poderosa del Señor. Que tu tránsito sea como pasajero de un vehículo o como conductor,
sea seguro, porque sabemos que, estuve mencionando al principio, hay riesgos de accidentes en las calles, para que lo que hagamos como tarea laboral sea bendecida y sea prudente, sea satisfactoria para quien la hace y también para quien recibe el bien, el beneficio de algún trabajo que estemos haciendo. Estemos siempre orando. Es una enseñanza de Jesús. Pero volviendo al pasaje, nos encontramos ahí en el Monte de los Olivos, el lugar conocido como Getsemaní, que en otro de los evangelios nos dirá que Jesús oraba con tanta angustia que termina transpirando gotas de sangre, y los especialistas nos dicen que eso puede suceder cuando hay justamente un dolor muy intenso en una persona, y Jesús sufrió. Siempre mencionamos la cruz, el lugar final, pero aquí también ya Jesús comenzó a sufrir, por vos y por mí, porque humanamente no quería ir a la muerte. Y entonces se enfrenta a Dios Padre orando: Padre, Padre querido, Abba Padre, si te es posible que yo pase sin sufrir esta muerte, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Una linda enseñanza también para nosotros cuando oramos. Muchas veces pedimos cosas por un enfermo, por un trabajo, por un bienestar general, y si somos dependientes, demandamos a Dios Padre que nos provea conforme a sus maravillas, sus misericordias, lo que necesitamos. Y por supuesto que es bueno que estemos sanos, es bueno que ganemos bien, es bueno que tengamos trabajo, es bueno que tengamos familias organizadas, pero que se haga tu voluntad, nos dice Jesús. Y muchas veces cuando hemos orado por alguna persona y no sucede el milagro que esperamos, también tenemos que decir: gracias, Señor, si esta fue tu voluntad. Eres soberano en todo. En cuanto a una práctica, cuando nos dediquemos a orar, estemos en compañía. Jesús llamó a sus 11, ya dije que Judas no estaba entre los que fueron, y los invitó a que lo acompañen a orar. Pero les dijo: quédense aquí mientras yo oro. Y sí, nos dice la palabra que apartó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ese trío de fortaleza, si se quiere, que los veremos actuar en la iglesia naciente unos meses después, pero que en este momento eran simplemente unos más de los tantos apóstoles que habían estado casi 3 años aprendiendo con Jesús en el día a día que el reino de los cielos se había acercado. Y Jesús sufre temor, tristeza, angustia, y les pide a estos 3, que llevó un poco más adelante: vigilen, yo seguiré orando. Necesitamos que también nos cubran las espaldas. Estamos expuestos en este mundo y necesitamos que otras personas nos cubran las espaldas. En general diremos que orando, que peticionando por nosotros. Pero ¿por qué no acá en la expresión Jesús les dice que vigilen? Y por lo que sabemos que sucedió quizá una hora después, es que viene la turba a tomarlo a Jesús. Es decir, que la vigilancia tenía que ser una vigilancia activa, aunque Jesús no quería esconderse ni huir, pero de alguna manera para saber lo que pasaba, para que no los tome de sorpresa, aunque los tomó de sorpresa porque estos 3 vigilantes se durmieron. ¡Qué humanidad! Eran la mano derecha de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Fueron a acompañarlo, elegidos entre los 11 para estar más cerca aún en ese momento triste y difícil. Y con el mandato de estar vigilando, nos dice la palabra que se durmieron.
Jesús oró 3 veces por este mismo tema. Entre medio de una de esas veces es que los va a estar despertando, les va a estar llamando la atención que se duermen. Pero después de la tercera vez, Jesús ya dice, ha llegado la hora. Y efectivamente llegó la turba, los alguaciles, las fuerzas de seguridad, llamémosle así, lo ponen preso a Jesús, lo llevan a los juzgados y después llegamos a la muerte en la cruz. Ha llegado la hora. Era por un lado la hora de que lo detienen a Jesús, eso es lo puntual. Pero también era la hora de los 3 días que celebramos en Semana Santa. El juicio injusto, los latigazos, la corona de espinas, rotura del manto, llevar la cruz, terminar expirando, pero también resucitando. No quiero dejar nunca de decir que Jesús resucitó porque es Dios y porque esa resurrección es la que nos promete a los que le seguimos. Y quiero terminar con un relato sobre la práctica de la oración, porque de alguna manera quiero que este pasaje nos sirva, te sirva, para estar atento y estar orando. Quizás, y muchos de estos mensajes llegan a personas que no son religiosas, quizás me digas, apenas fui a una clase de catecismo y no aproveché nada, era muy niño, muy rebelde, o lo que quiera ser, no me interesó la religión. Puede ser, y conozco poco de la Biblia y no sé cómo orar. Bueno, los 12 le llegaron a Jesús con una petición en Señor, enséñanos a orar. Y ahí fue que Jesús enseñó el Padre Nuestro, que lo podés buscar y podés leerlo, repetirlo de memoria, pero solemos no aconsejar la oración de memoria por la memoria en sí, sino que distingamos qué es lo que vamos diciendo en cada pasaje. Pero también en otro lugar la Biblia nos dice que el Espíritu Santo pide por nosotros lo que no sabemos y que nosotros le podemos pedir a Dios Padre a través del Espíritu Santo que nos enseñe a orar, que nos guíe. Por lo tanto, si fuera tu caso que no tienes experiencia en cómo orar, te diré que tenés que hablar con Dios porque Dios te oye. Si lo podés hacer en voz alta en un lugar privado, bienvenido sea. Si lo haces mentalmente también, el Señor te escucha. Y habla como hablarías con cualquier persona. Claro que estás hablando con el Rey de Reyes. Y la posibilidad de orar con Dios Padre, de que Dios Padre nos escuche, es en el nombre de Jesús. Cuando vamos a Dios Padre, a través del camino, recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos en su nombre, a pedirle que nos escuche, no por nosotros, que somos personas humanas pecadoras, y estamos ante la santidad de Dios Creador, pero sí incluir, Señor, perdóname en el nombre de Jesucristo. Necesito en primer lugar tu perdón. Y también necesito lo que individualmente, puntualmente en tu caso quieras, necesites. Tuvimos una experiencia en nuestra congregación. Hace algunos años teníamos clases de artes, de dibujo, para niños, y entre los concurrentes había un chico que tenía el síndrome de autismo. O sea, no dialogaba con otros. Era una situación que con mucho esfuerzo la familia lo acompañaba para que él de alguna manera se relacione. Y había un momento de esa tarde, de un par de horas de estar allí en torno a cuestiones artísticas, donde se oraba por las necesidades que podían presentarse y básicamente por tomar una merienda, también agradecer a Dios por los alimentos. Se dio una situación, un momento en que, no sé por qué razón, normalmente quien iba a orar allí era el pastor o la esposa del pastor o la pastora, gente de autoridad en la congregación, por así decirlo, y por alguna razón quien tenía que hacerlo no llega ahí, no está ahí, y este chico dice, yo voy a orar. Bueno,
Él dijo, y él estaba decidido. Y oró como oran los niños, con palabras sencillas, pero con palabras que conmovieron a los que lo escuchamos. Yo llegué ahí en el momento casi tarde, al darnos cuenta que lo que dice la palabra, que de los niños hay fortaleza. Este chico oró con palabras sencillas, pero en comunicación con Dios Padre. Y quiero resaltar, por supuesto hemos estado orando siempre por este chico y también por la familia que le acompaña con mucho sacrificio. Y quiero dar gloria a Dios, porque de esos resultados, este chico está transitando la escuela secundaria en cursos regulares, con mucha dificultad. Cuando la sociedad podría separarlo y mandarlo a una escuela especial, pudo educarse en una escuela común. Él responde a la enseñanza y seguramente será un ciudadano productivo para la sociedad, porque Dios tiene misericordia cuando le pedimos. Así que no dejes de orar, cualquiera sea tu problema. Si no sabes, con lo que sabes, como puedas, como te hagas entender, Dios te entiende. Busca en la palabra alguna instrucción, busca algún salmo que exalte a Dios para decirle a Dios, te exalto conforme dice este pasaje, y Dios te va a bendecir. Doy fe de ello, porque lo he visto en muchas personas. Este último relato es muy particular, me llena el corazón también. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Y no dejes de orar ninguno de estos días. Cada día es una nueva oportunidad de estar en relación con nuestro Creador, con nuestras familias, con nuestros cercanos, por supuesto, con nuestros afectos laborales, que a veces no son tan afectos, solemos ser un poco difíciles. Ora en todo lugar, en todo sitio. El Señor te bendecirá. Dios te bendiga.